Aquí con Monseñor Jorge Casareto en este programa donde nos reunimos para conversar también y compartir con ustedes los temas que como cristianos nos van preocupando, nos van interrogando, ¿no? de la realidad. A veces contamos cosas de la iglesia específicamente, a veces experiencias, a veces vida de santos, vamos pasando un poco por varios lugares y hoy en el contexto en el que estamos y las problemáticas que vamos viendo nos pareció oportuno hablar un poco sobre el tema de la violencia, ¿no? La violencia que se está extendiendo o que se está visibilizando, pero que es una de las grandes preguntas, cómo respondemos los cristianos a la violencia, en qué medida somos violentos. Así que bueno, vamos a charlar este tema, que es un tema candente, difícil, pero que claramente el Evangelio siempre puede iluminar. Sí, ante todo es uno de los temas que ha aparecido en las encuestas como de mayor preocupación de la gente, ¿no? Es notable porque nosotros que estamos siempre sobre las cuestiones sociales, nos parece, ¿no?, que la gran preocupación de la gente en la Argentina tiene que ser la pobreza y esa situación de los más pobres, pero parece ser que, al menos en la capital federal, este es uno de los grandes temas, ¿no? El tema de la violencia que se ha ido como normalizando, ¿no? El hecho más singular y que podríamos poner como paradigmático es el de la violencia por mano propia. Claro. Es decir, hay gente que se siente agredida, que siente que la sociedad no toma los recaudos necesarios para defenderla y entonces decide por mano propia obrar, ¿no? Yo comprendo que eso puede ser un primer impulso, que una persona aparezca. Yo digo, como protagonista lo he vivido, me han asaltado 3 veces. Sí. Y el primer impulso, ese que sale, vamos a decir, del hombre malo que uno tiene adentro, es a ver cómo hago algo frente a esto, porque uno siente una impotencia muy fuerte, ¿no? Es decir, que le pongan un revólver en el pecho, que uno esté así absolutamente a merced del asaltador, del que se siente violado, se siente. Entonces es un primer impulso. Después viene el razonamiento y los cristianos, yo digo, lo propio del Evangelio es ponerse siempre en la situación del otro. ¿Por qué este muchacho que me está asaltando llegó a esto? ¿Por qué llegó a esto, no? Claro. Yo le hago una de abogado del diablo, ¿no? Y en qué creen los que creen. El tema es que hay una respuesta a la violencia que no necesariamente es ilegítima, ¿no? Que es lo que se discutía en estos días y en este tiempo, que es la legítima defensa o la respuesta de la justicia por mano propia, una distinción que es importante, porque la legítima defensa, los abogados lo sabrán mejor que nosotros, pero es defenderse. Sí. Y eso pareciera ser que responde a esta cuestión hasta primitiva del miedo, de me atacan, me defiendo. No, incluso más, cuando por ejemplo a un padre le están atacando a un hijo, es más fuerte todavía el recurso y la posibilidad, si la tiene, de defenderse legítimamente. Claro. ¿No? Porque incluso es mucho más fuerte para una persona que sientan que agreden a un hijo, que quieren violar a una hija, que lo agredan a uno. Entonces, bueno, uno trata, si puede, trata de defenderse. Y está bien en el momento. Está bien en el momento. Claro. Lo que no sé si está bien es que a ese mismo tipo se fue y uno va de atrás y agarra un revólver y lo mata. Claro. Eso ya es. Claro. Hay un tiempo de razonar y un tiempo de repensar las cosas, que ya ahí es la justicia por mano propia, ¿no es cierto? Que es la diferencia que habría, es exactamente esa, ¿no? Claro, creo que es importante hacer esta distinción porque en definitiva lo que se cuestionaba hoy, por lo menos mucha gente con la que estuve charlando en estos días se planteaba era, pero ¿cómo no hay derecho a defenderse? Sí, derecho a defenderse es una cosa, justicia por mano propia es otra, y la justicia por mano propia se va acercando a este dicho de que a los caníbales no se los combate comiéndoselos, ¿no? O sea, caníbal que come caníbal es caníbal. Así es. Y por otro lado, también esto nos interpela desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y fundamentalmente desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Cómo queda una persona después de una cosa de estas?
cómo se para frente a su propia vida, a su propia familia. Yo digo, en primer lugar, la persona que es agredida ya queda muy mal. Claro. Pero el que hace justicia por norma propia también queda muy mal. Claro. Es decir, aquella persona que tuvo la oportunidad de herir o matar al agresor, realmente queda muy mal. Sí, ¿no? sí. Y yo digo, bueno, la legítima defensa del momento, si se puede, está bien, pero después cuando ya se pretende la justicia por norma propia, digo, es tan malo el hecho en sí que la persona queda muy mal también. Claro, o sea, no es que moralmente solamente esté mal, Sí, sí. sino que además produce efectos muy contraproducentes en la misma persona que protagoniza un hecho de esa naturaleza. ¿no? Sí, el mal daña, finalmente. O sea, Exactamente. aunque parezca una verdad de perogrullo, cuando uno permite que el mal guíe las acciones, las actitudes, los sentimientos, bueno, termina dañándote a vos también, o sea, independientemente del daño que produzca. Ahora, en esto hay una cuestión que se va dando también, que me parece que es importante traer al tema y a la mesa, porque siempre que se habla de violencia se habla de los pibes chorros, se habla del pibe que está drogado o el que no está drogado pero que anda más o menos por ahí, que en definitiva son un porcentaje de la sociedad, pero son un porcentaje chico. Tenemos 13 millones de pobres en el país, dentro de los 13 millones habrá, no sé, 300.000, 500.000 que tengan ganas de delinquir, el resto también es víctima de la violencia, ¿no? O sea, el que haya 13 millones de pobres en la Argentina, o más o menos, es un acto de violencia fuerte. Es una violencia fuerte, es la famosa violencia de arriba, ¿no es cierto? Claro. Que genera, en muchos casos, esa violencia de abajo, que no es que la justifique, pero es muy importante ponerlo de manifiesto, ¿no? Porque evidentemente un narcotraficante o un corrupto, el Papa distingue muy bien entre el pecador y el corrupto, ¿no es cierto? Él dice el corrupto se ha puesto en un camino del cual es difícil salir. Es el pecado reiterado, ¿no? Que lleva a más corrupción. Bueno, todo eso es violencia, evidentemente que todo eso es violencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero volviendo al tema anterior, que después podemos volver sobre esto, yo siempre pongo un ejemplo que es heroico, pero vale la pena poner ejemplos heroicos también, ¿no? Siempre recuerdo haber leído que en Brasil una mujer que era bastante rica, que fue asaltada por tres chicos jóvenes, no acudió a la policía, tenía plata, entonces acudió a una policía privada para que le encontraran a los chicos. Y la policía privada se los encontró a los chicos, no es que sea más eficiente la privada que... Claro, pero se los encontró. Bueno. Y entonces cuando se los encontró, los hizo traer a su presencia y se conectó con los familiares para ver qué podía hacer por esos chicos. Evidentemente es un caso heroico, es decir, pero ella se propuso, que me agredió, yo voy a contestar no con más violencia, voy a contestar con más caridad. Y entonces lo buscó, trató de canalizar, después yo no sé cómo le terminó yendo, pero el intento estuvo en que trató de buscar cómo canalizar por la vía educativa a estos chicos, cómo sacarlos de la droga, cómo hacer algo para que el chico deje de delinquir, ¿no es cierto? Que eso, bueno, es un caso heroico, pero nosotros siempre cuando ponemos ejemplos de santos ponemos también ejemplos de heroísmo. De heroísmo, tal cual. Y el heroísmo no está al margen de la vida de un cristiano, sino que es una posibilidad en la vida cristiana, ¿no? Es decir, no todos están llamados a ese tipo de heroísmo, pero los que están llamados, ¿cómo así? También puedo contar un caso que es gracioso, de alguna manera lo cuento en el libro, pero la última vez el último asalto que yo tuve, yo pude saber, no averigué el nombre de quién me había asaltado, pero a través de los presos me dijeron, bueno, sí, no, lo conocemos el que lo asaltó, pero dice, porque el chico después de sacarme el auto chocó. Se hizo torta, ¿no? Entonces, pero claro, dice, ¿cómo no? ¿Cómo va a asaltar un cura? No saben que asaltar un cura trae mala suerte. Entonces, ¿cómo no iba a chocar y cómo no iba a animar? ¿No? Se ve que, bueno, tenemos ese privilegio entre los muchachos que delinquen, porque eso también es verdad. Es decir, una cosa es ver al chico con el revólver que te pone en el pecho, y otra cosa es encontrarlo en la cárcel, ¿no? Sí. En la cárcel el chico realmente razona, no está, en general no está bajo el efecto de la droga, al menos cuando nosotros sacerdotes hablamos con ellos, ¿no es cierto? Razona, son capaces de rezar, quieren obtener la libertad,
pero también está el problema, obtienen libertad, ¿y quién les da trabajo? ¿Quién les da trabajo? Tal cual. Es decir, es toda una cadena en la sociedad, la violencia ha generado toda esta cadena violenta que hace muy difícil la recuperación, ¿no es cierto? San Isidro, y gracias a la acción del obispado en estos últimos años, sobre todo el obispo se ha preocupado mucho por esto, ha multiplicado los centros de recuperación de adictos, ¿no? Y así todo. Yo digo, la Iglesia es de las pocas organizaciones que están trabajando muy fuertemente en esto, pero ¿cuántos son los que se recuperan? Claro. Muy pocos, ¿no? Claro, pero no podemos dejar de contestar a la violencia con este tipo de actitudes, ¿no? Sí. Hay un reclamo que se nos hace habitualmente a la Iglesia, que es esto de que nosotros miramos mucho y ponemos mucho énfasis en entender, no justificar, entender la situación que lleva a un joven a cometer actos de violencia. Entonces se nos dice que nosotros, por lo menos son los comentarios que a mí me llegan y que lleno de adjetivos calificativos y demás, viene acompañada la frase, el fondo de la frase es: la Iglesia se preocupa más por los victimarios que por las víctimas. Justamente porque en los centros, por lo pronto en la diócesis de San Isidro, en los centros se van recibiendo los chicos, en los centros se los acompaña, muchas veces en los centros se sabe lo que hace el chico, porque se entiende y porque se conoce, pero la Iglesia no puede estar lejos de esta realidad. O sea, la Iglesia no puede apartarse del lugar del que más sufre, que aunque parezca mentira y parezca paradójico, el que más sufre es el que ejerce la violencia, porque tiene un sufrimiento de base y un sufrimiento que no se va a cortar en la medida de que siga viviendo de esa forma. Lo dejamos acá el tema por el momento, vamos al corte y avanzamos en el próximo bloque. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Y sí, estamos hablando recién de que parecería ser que en muchos casos la Iglesia se preocupa más por la persona, el victimario, que por la víctima. En realidad, yo diría, ¿no? La Iglesia se preocupa por todos, porque también hay muchos encuentros y grupos. Hay grupos, por ejemplo, por el duelo de muertes, personas que han padecido la muerte y acuden a los grupos de duelo. Hay también grupos de gente que ha sido víctima de la violencia, es decir, formamos. Lo que ocurre es que evidentemente toda esta masa de violencia que está generada por la droga, fundamentalmente, por la droga, ¿no? Claro, es preocupación fundamental de la Iglesia porque hay una destrucción de la persona humana, ¿no es cierto? Entonces, los más pobres siempre van a ser los más privilegiados en el tratamiento que la Iglesia va a tener. Esta opción preferencial por los pobres, gracias a Dios, ¿no? Se ha ido generalizando en la Iglesia. Es una opción que viene desde lejos, que generó muchas discusiones, generó hasta muchos enfrentamientos eclesiales, pero después fue asumida. Cuando
se quitó la carga ideológica que tenía, digamos, en la opción por los pobres, toda la iglesia asumió esta opción. Bueno, y todos los delincuentes, en última instancia, son, cuando uno analice la vida, ¿no es cierto? ¿Qué fue la vida de ese chico? ¿Cómo ya se taladró la cabeza a los 11 años drogándose? Es decir, toda esa cadena de mal. Y bueno, ¿cómo la iglesia no va a estar presente en eso, ¿no es cierto? Sí. Eso es como lo normal para la vida de la iglesia, ¿no? Si uno mira lo que fue la vida de Jesús, era una especie de profeta peregrino, pero que iba, y su estado normal era estar con los más pobres. Con los más descarriados, con los que más sufrían, con los más perdidos. Yo, volviendo a los ejemplos, los otros días hablaba la señora Betancourt, que estuvo secuestrada con la guerrilla, sí. ¿no? Y justamente a instancia de que se había firmado esta tregua o este pacto entre el gobierno y la FARC, lo que comentaba ella era que pensaba siempre en los captores, ¿no? Claro. En la diferencia de oportunidades que tenían esos chicos que la habían capturado a ella, que seguramente habían visto matar a sus padres, que habían vivido y habían crecido en el medio de la selva, rodeados de privaciones, contra sus hijos que habían vivido en un entorno distinto. Y llamaba la atención porque justamente una persona que sufrió la violencia en carne propia durante tanto tiempo no padecía el síndrome de Estocolmo, no es que se había enamorado de los captores, entendía la humanidad de esa gente herida, ¿no? Exactamente. Y a veces lo que a nosotros nos pasa cuando leemos la violencia y cuando entendemos la violencia urbana, que por supuesto afecta, daña, hiere y todos los demás calificativos válidos que podemos agregarle, es que la violencia es como la olla a presión, o sea, hay algo que está hirviendo abajo que en determinado momento es picha, como decían las abuelas. Claro. Pero la realidad es que el hervor continúa, o sea, todo lo que está dentro de la olla se sigue calentando. Exacto. Entonces, cuando la Iglesia plantea esta opción por los pobres y plantea este trabajo preferencial con aquellos que están más a riesgo de caer en el camino de la violencia, lo hace porque lo que trata de hacer es mitigar ese fuego. Exactamente. La realidad es que no hay forma de que se termine con la violencia urbana que vivimos si nosotros no logramos bajar la presión adentro de esta olla que es los 13, 14, 12 o lo que fuera de millones de pobres en el país, y esto se hace lamentablemente no desde la Iglesia sino desde el Estado. Tal cual. Yo digo, es importante porque muchas veces la gente, la solución fácil es la multiplicación de la fuerza de seguridad. Está bien, eso hay que hacerlo, y además tenemos que tener fuerzas de seguridad que sean, por empezar, que no haya corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, sea cual fuere, ¿no es cierto? Y eso hay que tratar de lograrlo, y está bien que se vaya perfeccionando, que vaya viendo mejor entrenamiento, que la gente esté más preparada, pero justamente en estos días, analizando el tema de la pobreza, nosotros veíamos como dos grandes trabajos, además de todo lo que es lo educativo, el tema laboral, y es trabajar con los tutores, es decir, en los barrios siempre hay personas buenas y que tienen cierto ascendiente barrial, ¿no? Entonces hay que hacer como una gran red de tutores en los barrios, de esas personas que han sido capaces de captar, porque viven en el contexto, captar el mal, pero salir del mal, o salir o no haber entrado nunca en el mal, pero tener vínculos con él. Porque si no hay vínculo afectivo, uno viene de afuera como encajando una solución que no es fácil, ¿no es cierto? Y el otro tema es ver cómo se reconstituye la vida familiar. Esto parece utópico, ¿no? Porque claro, en muchos contextos está totalmente desintegrada la familia. Pero cuando hablamos de familia, en este caso, nosotros nos referimos a ese contexto en el cual ese chico crece, que puede ser con una abuela, puede ser con un tutor, que puede ser, pero ese núcleo, y de hecho nosotros cuando hemos trabajado en Caritas siempre hemos mirado no solamente la persona, sino el contexto donde la persona está, ¿no? Entonces la recuperación de las bases, de los problemas de base, vienen por tutores y por algo que sea un orden familiar que esté ahí, con el cual hay que tratar, y que tenga un cierto ascendiente afectivo sobre ese chico, ¿no es cierto? Si no es muy, muy difícil. Sí, porque si no el modelo es la calle. Exactamente. El modelo es la esquina. Entonces, si en el modelo de la esquina ya sabemos quiénes andan. Exactamente. Andan captando justamente los chicos que no tienen modelo.
Y a la esquina se llega muy rápido Sí. y se sale muy, Sí. muy lentamente cuando se sale. Sí, muy lentamente, es cierto. Me parece que también es interesante aportar desde nuestra visión el tema de qué es lo peligroso, ¿no? Lo peligroso no es el pobre, lo peligroso es la pobreza. Que dentro de los ámbitos de pobreza haya personas que opten por el delito no quiere decir que los pobres sean peligrosos. Peligroso es que haya pobres. Y los primeros en sufrir ese dolor y esa primer violencia, como decía usted, que viene de arriba hacia abajo, son ellos. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué es importante charlarlas? Porque uno frente a la situación de violencia, que lamentablemente nos va tocando todos y es muy poca la gente que logra zafar de esto, tiene que después tomar una posición. Capaz que en el momento es una, pero al día siguiente ya tiene que tomar otra. Entonces, si esa posición es el odio, el resentimiento, la ira, el tratar de generar más violencia, ahí es donde tenemos un cuestionamiento como cristianos, pues nuestro modelo es otro. Exactamente. Independientemente de que quien sufre la violencia es víctima de la violencia, sí, no hay duda, y de que se va a enojar, y de que lo va a poner mal, pero la realidad es que desde el lugar a donde uno empiece a buscar cambiar la mirada, es de donde vamos a poder tener una respuesta que después termine en una de esas ayudando a que haya menos violencia de arriba para abajo. Tal cual. Porque esas cosas tampoco están en manos del pibe que viene con el revólver a asaltar, a cambiar el sistema. Tal cual. Otro aporte que en un momento se puso de manifiesto y era el intercambio vecinal, ¿no es cierto? Es decir, en un momento determinado había como, no de asambleas vecinales, pero sí, los vecinos se reunían en orden a autodefenderse, pero se puede hablar de todas estas cosas, ¿no? Esto después se dejó de lado. Nosotros como iglesia en una época lo promovimos mucho esto, ¿no? Que evidentemente la primera preocupación del vecino era su seguridad. Pero en el contexto de hablar de la seguridad, hablamos también de todas estas cosas. Es decir, y entonces se generaba todo un clima de alerta entre los vecinos, de preocupación entre los vecinos, pero también una mirada que hiciera posible comprender toda esta cuestión que es mucho más amplia, ¿no? Y que tener el tema social como tema prioritario de la vida de todos los argentinos, ¿no es cierto? Sí, y que vaya iluminando, a partir de que sea nuestro tema prioritario, que vaya iluminando cada una de las acciones, ¿no? Muchas veces lo decimos en el programa y yo insisto siempre con esto, desde los sectores a donde se encuentra siempre un culpable y se busca poco al responsable, porque en realidad desde los sectores más altos y de mayor capacidad de dirigencia en el país es a donde están los responsables, pero ahí se buscan culpables, paradójicamente. Desde esos sectores se habla mucho del tema del trabajo, ¿no? La cultura del trabajo, el trabajo como un norte en la vida. Ahora, en la Argentina cuesta mucho salir de la pobreza trabajando. Y esto lo insisto siempre porque muchas veces estas cosas son las claves, ¿no? En la medida de que nosotros como sociedad, aparte de decir que la solución es el trabajo, verdaderamente logremos que el trabajo sea la solución, que las personas que trabajan puedan cambiar su vida. Porque el pibe que delinque es el hijo probablemente del señor que trabaja en una fábrica o del señor que trabaja no sé, en cualquier lado, en una verdulería, y que ese señor llega a la casa y tampoco le alcanza. Tal cual. Entonces, si ese chico tiene familia, que puede tenerla, como muchísimos la tienen, porque después ves a las mamás con los tuppers yendo a llevarle el guiso de lenteja a la comisaría, ese chico tiene familia, a esa familia le va mal, aunque trabaje. Claro. No son todos planeros, como dicen ahora, ¿no? Los chicos que delinquen y los hombres que delinquen y las mujeres que delinquen no son todos personas que cobran planes y que viven del aire. Son personas que viven encarnadas en un ámbito que les es hostil también. Entonces, la mirada nuestra, el análisis nuestro, no puede dejar de incluir estos elementos. Exactamente. Porque la misericordia tiene que ver, y tratar de vivir la misericordia, tiene que ver con comprender la situación del otro. Eso es una de las claves, bueno, lo hemos dicho recién, pero Sí. es una de las claves, ¿no? Es decir, cuando uno ve el Evangelio, la primera actitud de Jesucristo es la compasión. Claro. Es decir, el punto de partida de toda la acción de Cristo es la compasión. El hecho de haberse hecho hombre ya es la compasión por toda la humanidad. Después, en todas las situaciones en las que Él se plantea
frente al prójimo, lo primero que se mete en el lugar del otro, ¿no? A mí siempre me impresiona la mirada de Jesús, ¿no? Es decir, yo a veces, incluso cuando rezo, trato de imaginarme a Jesús que me está mirando, y esa mirada que de alguna manera me quiere convertir, es una mirada que no es simplemente superficial, sino que penetra, ¿no? Es decir, para mí paradigmático es el ejemplo de la mirada a Pedro en el momento de que Jesús es juzgado y Pedro lo sigue y dice, Jesús se volvió y lo miró, y ahí Pedro le agarra el gran arrepentimiento, además canta el gallo en ese momento, ¿no es cierto? Pero se agarra el gran arrepentimiento. Ahí fue una mirada no juzgadora, sino simplemente de mucha compasión que lo llevó a Pedro a tomar conciencia de su acción, ¿no? Claro. Bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando. Nos quedamos con la actitud de compasión. Nos quedamos con la actitud de compasión, ¿no? Y con esta mirada que Dios mediante nos llegue a todos, ¿no? Tanto a los que eligen el camino equivocado, a los que se equivocan y a nosotros, que también a veces, sin darnos cuenta, promovemos ciertas cosas que terminan hiriendo a todos nuestros hermanos, ¿no? Que la mirada compasiva de Jesús entonces nos acompañe y nos ayude a la conversión. Muchas gracias, Monseñor. Muy bien.